Buenas tardes, esta es la parte práctica del examen final que trata sobre un circuito de alarma sobre temperatura para sistema de horneado que nos dice que tenemos que presentar el siguiente circuito eléctrico que deberíamos armarlo con un circuito integrado LM393, un resistor BC548, un termistor de 10 kiloohms NTC, un potenciómetro de 10 kiloohms, un diodo N1N401 u otro diodo que soporte 1 amperio, un relé SPDT para 5 voltios, un resistor de 470 ohms, dos resistores de 10 kiloohms y porneras, una de 2 posiciones y de 3 posiciones. Nos pide que debamos simular el circuito para tener un valor de referencia aproximado a los niveles de temperatura que obtienen los voltajes necesarios para activar el amplificador operacional. De esta manera comprobar el funcionamiento del circuito es el correcto. De igual manera deberá mover la perilla del potenciómetro para ajustar el nivel de operación. Luego del funcionamiento deberá responder las siguientes preguntas. Primero comprobamos el funcionamiento. El circuito ya está armado. Iniciamos la simulación. Como se puede ver, aquí hay en el termistor tenemos 44 grados. Si lo subimos, deberá pasar a sonar la alarma, que en este caso está colocado un foco, un bombillo, para darnos una representación visual de cómo es que funciona el circuito. Entonces lo pongo a 45 grados y el relé se activa, haciendo que generando un cortocircuito para que complete el circuito de la bombilla, haciéndolo encender y dándonos la señal de que la temperatura es mayor o igual a 45 grados. Por ejemplo, si lo subimos más, siempre va a estar encendida, y a menos que lo bajemos de 45 grados, se apagará. No importa cuántos grados, mientras sea menos de 45 estará apagado. Si es más de 45 se encenderá, dando el aviso a que es más de 45 grados. Ya está comprobado que si funciona. Ahora responderé las preguntas. ¿Qué nombre recibe la configuración que tiene la resistencia de 10 kiloohms en serie con el termistor NTC? El nombre que recibe la configuración que tiene la resistencia en serie con el termistor NTC en circuito de potenciómetro o resistencia en ajuste. ¿Qué configuración utiliza el amplificador operacional y por qué? La configuración que utiliza este amplificador operacional es el comparador inversor, ya que en este circuito la señal de referencia se aplica a la entrada no inversora, que es esta, la entrada no inversora, donde está el signo positivo, y la señal de referencia es el potenciómetro, ya que el potenciómetro calibra el termistor para por así decirle hasta dónde tiene que enviar la señal de, de aviso cuando tiene más de 45 grados. Y la señal a detectar, que es el termistor, está conectado a la entrada inversora, que es donde está el signo menos. Y lo que hace el amplificador es comparar las señales y luego envía la señal que es mayor. Y lo que hace esto es activar el relé para que funcione el circuito de la bombilla dando el aviso, como se puede ver. La siguiente pregunta nos dice: ¿cuál es el fin de utilizar la resistencia variable de 10 kiloohms en el circuito? Su motivo o su fin de estar ahí es para calibrar el termistor para cuando avisar, sí, para cuando avisar de que su temperatura es mayor de 45 grados.
y así encender la alarma. Determina el valor ordenado entre el voltaje y la temperatura para determinar em, el umbral a la cual el amplificador operacional hará su trabajo enviando la señal para que se active el circuito, el resto del circuito, y accionará todo en conjunto con el relé y el transistor. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la forma de operación del transistor y en qué región nos interesa que opere? Su forma de operación es de emisor común. Emisor común, ¿por qué? Porque la base va a emisor y el colector también va a emisor. Entonces, es por eso que es emisor común. Y el transistor se emplea como un interruptor en el circuito de conmutación. Este solamente tendrá dos puntos de operación, corte y saturación. Entonces, en la región que nos interesa que opere es la región de saturación, ya que queremos mantener el circuito con la alarma encendida cuando el termistor marque el coeficiente de temperatura mayor de 45 grados. La quinta y última pregunta nos pregunta o nos dice, explica el funcionamiento del relé. El funcionamiento del relé es como un interruptor conmutador. Cuando el amplificador operacional manda la señal de sensor, o es decir, el termistor, que es más de 45 grados, hasta activar el relé, completando el circuito de la bombilla, como se puede ver aquí. Si es menor de 44 grados, queda en un circuito abierto, pero cuando es mayor de 45, se completa el circuito haciendo funcionar la bombilla. Y también desactiva el circuito del bombillo cuando su temperatura es menor de 45, como 44 o mucho menor. Prácticamente el funcionamiento del relé es un interruptor que activa y desactiva el circuito de la alarma. Y bien, esto ha sido todo por esta parte práctica del examen final. Esto ha sido todo. Muchas gracias.